Am, esta semana, la verdad que apenas ayer, eh, bueno, me levanté como un día normal y tuve un problema en el estómago, algo normal, somos humanos, ¿verdad? Y bueno, tuve que ir al sanitario a devolver algo probablemente. No quiero dar detalles ni hacer el culto desagradable para nadie, pero bueno, Ah, y producto de lo cual, la recomendación de tanto técnica y amorosa de mi esposa Esther, enfermera, ¿verdad? Me dice, pues a la cama. Y la verdad que no me enojé mucho. No me enojé mucho. Tuve que acomodar algunas cosas de la agenda, ¿verdad? Hacer un poco de ayuno y forzosamente me mandaron a la cama. Pero cuando me mandaron a la cama, pues otra vez, confieso, no sentí mucha tristeza. Gustosamente abordé el pijama, ¿verdad? Y pues a la cama. Y tuve tiempo para leer y estar pensando en la cama y entre otras cosas, forzosamente, por supuesto, también para cumplir mi responsabilidad. Estaba pensando en el sermón de esta noche, que es la continuación sobre el sermón de la pereza. Entonces ahí me encontré pensando en la pereza acostado en la cama. Y seguí pensando en la situación, desperté hoy ya mejor, recuperado, gracias al Señor. Y si alguien, mi esposa me dice en la mañana, bueno, hoy día tampoco quiero que te levantes. Y yo volví a no sentirme incómodo. Volví a no sentirme tan preocupado por lo que me estaba señalando mi esposa. Y el punto es este, que me llevó a una reflexión. Muchos de nosotros, los seres humanos, y reflexión que tuve que respaldar, por supuesto, con un poco de lectura, todo el mundo está obsesionado en la sociedad de hoy, es un consenso, el posmodernismo, con la comodidad, con ojalá tener trabajos que ojalá no tuviéramos que sudar ni sufrir, obsesionados con, de hecho, dedicarnos a lo que nos gusta para poder usar la mayor cantidad de tiempo en aquello que sí nos gusta, que es nuestro deleite personal. ¿Alguien no está buscando eso? Bicho raro sería. Todo el mundo quiere tiempo para dedicarse y para básicamente satisfacer aquello que solo esa persona quiere hacer. Y otra vez, ¿cuántos les gustaría tener más tiempo para dormir más, para estar más tranquilos, para aún en algunos casos ocupar más tiempo cocinando para comer de ese bocadillo en 2 segundos, ¿verdad? Tan rico que quieres preparar. O simplemente para ver una serie de televisión, una película, leer los libros que tienes pendiente en tu lista de libros que todavía no has leído, lo que fuese. Pero la verdad, hermano, es que esto simplemente delata que todos nosotros, sin excepción alguna, batallamos con la pereza. Estamos en esta serie de predicaciones sobre el problema del corazón que, como siempre hemos dicho, son problemas espirituales. Tenemos grandes enemigos. Tenemos a Satanás como el enemigo espiritual, ¿cierto? Tenemos el mundo como un enemigo externo, toda la sociedad que nos impulsa a la comodidad propiamente tal como estamos señalando, pero también a la posición de este mundo, el estándar, ¿cierto? El ego, pero también tenemos el enemigo interno, nosotros mismos, nuestra carne, nuestros propios deseos pecaminosos. Y estos tres, Satanás, el mundo, tu carne, se juntan, son unos perfectos aliados para otra vez destituirnos plenamente y no perder la comunión plena con nuestro Señor. Es por eso que el cristiano es constantemente llamado a renovar su entendimiento, a detectar los pecados para poder hacerle frente otra vez con las herramientas del único que pudo vencer todos los pecados. ¿Quién es este? Cristo. Entonces el cristiano es llamado a estar en Cristo y con sus herramientas, con su espíritu, poder avanzar, crecer en ellos para poder vencer los problemas espirituales y puntualmente este de la pereza que veíamos la semana pasada principalmente en el Proverbios capítulo 6, versículos del 6 en adelante, cómo el perezoso siempre está tratando de alargar más el tiempo de descanso. Y el perezoso realmente veíamos cómo el Señor está comparando en Proverbios, y a lo largo de todo Proverbios estuvimos viendo ese contraste. Hay por lo menos cuatro grupos de personas. Está el sabio con el necio. Está el grupo A, sabios, el grupo B, el de los necios. Está el grupo A donde también está el rico, está el grupo B donde está el pobre junto con el necio.
¿verdad? Y así Proverbios va asociando. Y una de estas asociaciones que tiene es el del diligente, grupo A, junto con los sabios, el rico, el diligente, ¿verdad? El justo está dentro de ese grupo también. Y por el grupo B tenemos a lo contrario del diligente, es el perezoso. Y vemos cómo el Señor derechamente no se agrada en el perezoso y bendice al diligente. Así como el Señor bendice al humilde y humilla al orgulloso, también tenemos en este grupo de personas a Dios bendiciendo al diligente y humillando al perezoso. Y lo vimos así, tanto así que muchos comentaristas, de hecho, uno de los padres de la consejería bíblica moderna, un gran escritor, tiene un comentario sobre de cada uno de los versículos de la Biblia, de cómo poder aconsejar con cada uno de estos versículos. Y en este preciso pasaje, Proverbios capítulo 6, cuando hace que al perezoso lo hacen mirar la hormiga, es propiamente tal para humillarlo. Y la verdad es que esa es la actitud que vemos de la palabra del Señor, del Dios mismo, con respecto, por ejemplo, al orgulloso, lo quiere humillar, al perezoso, lo quiere humillar. Hermano, independiente si es propicio o no, señala y da el consejo de que al perezoso has de humillarlo en la consejería bíblica. Yo me pensaba en esto, pues si ven un perezoso a pedirme un consejo y yo hago caso a este consejo bíblico de humillar al perezoso, tengo potencialmente un hermano menos en la congregación. Probablemente alguien que se va a querer ir. ¿Cómo nosotros humillamos? Y es que el punto es esto. No es algo de que enorgullecerse para nadie, ni aún en la sociedad, el hecho de ser perezoso. Es una vergüenza. Ha de ser vergonzoso y hemos de ponerlo como tal. Mucha gente, decíamos la semana pasada, y viendo todos estos problemas, mucha gente tiene y dice, no, ¿cómo voy a trabajar ahí? Yo no me preparé para esto. ¿Cómo voy a estar sirviendo hamburguesas en un restaurante de cuarta aquí en el pueblecillo? No, hay muchos piensan así. Bueno, eso es lo que Dios ha provisto. Yo tristemente he escuchado a hombres decir eso mientras su esposa está trabajando limpiando casas. Sin vergüenza. Debiera darte una vergüenza. Eso es lo que la palabra del Señor no enseña precisamente para los varones. Leímos este pasaje, primera de Timoteo, donde dice que el varón que no provee para los suyos niega su fe. ¿Qué clase de ejemplo es este? No, pastor, es que el trabajar es producto del castigo eterno del Señor para con nosotros. Mentira. Porque por supuesto tendrás que trabajar con el sudor de tu frente, está en Génesis capítulo 3 en adelante, pero vimos que es parte del diseño del Señor para el hombre. Génesis capítulo 2 versículo 5, donde el Señor pone a Adán y a Eva para labrar la tierra, para hacer prosperar la tierra. En otras palabras, para trabajar. ¿Se da cuenta usted? De modo que hemos visto la semana pasada cómo la pereza es vergonzosa, es humillante, a Dios no le agrada, es antinatural y bueno, puntualmente vimos 4 razones por las que la pereza es un pecado. Dijimos que la razón número 1 contradice la sabiduría de Dios en la creación. Dios ha dado un orden desde la creación. Puso al hombre para labrar la tierra y así a los padres para proteger a los hijos. Y hay un orden en todo el gobierno de la tierra. Es así. Esto es un hecho. De modo que el que no quiere trabajar no quiere sujetarse al diseño de Dios. Y si tú crees que tienes una idea mejor que Dios, no solo eres perezoso, sino además orgulloso. Doblemente el Señor no está muy contento con esa actitud, ¿verdad? Escuché esta semana a raíz de esto y el tiempo extra que tuve en cama, a un predicador, un hermano, el privilegio de tomar alguna lección con él, el pastor y, bueno, presidente de un seminario en Argentina, Alejandro Pelufo, una predicación sobre precisamente la pereza y el título de su predicación era Pereza, Orgullo y Miseria. Tremendo título, qué atractivo, decía yo. Pereza, orgullo y miseria. Y él básicamente es lo que podíamos ver, y yo después de haber hecho nuestro estudio en Proverbios, por supuesto, ver que la pereza está ligada a un corazón orgulloso. ¿Se acuerda usted ahí en Proverbios cuando dice que el orgulloso se cree más sabio que 7 consejeros? Ese es orgulloso. Cree que sabe cómo hacer las cosas y no hace nada por lo demás. ¿Y qué trae eso? ¿Cuál es la consecuencia que veíamos para este perezoso orgulloso? Pues la miseria. No va a prosperar. ¿Qué tenía que hacer entonces el consejero bíblico de la escritura puntualmente? El escritor de este proverbio. Mira la hormiga. Mira la hormiga.
sin jefe, sin alguien que esté ahí a- a- presionándola, trabaja, es preveedora. Y veíamos entonces, ah, segunda parte de este sermón sobre la pereza, quiero que veamos algunas herramientas concretas de cómo vencemos la pereza y más bien cómo Dios ha vencido la pereza, porque Él ya lo ha hecho, y no solo esto, qué recursos son los que Él mismo nos ha dado para poder vencer este pecado terrible de la pereza. Este pecado que algunos días más o algunos días menos todos, definitivamente todos tenemos que batallar. La sociedad hoy día ni siquiera ve esto como un problema, pues el cristiano tiene que verlo como tal. Acompáñenme por favor a la carta de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y mientras abres tu Biblia te voy dando un contexto sobre Romanos. Sobre Romanos, básicamente el contexto general de la carta de Romanos es que estamos en el capítulo 12, pero los primeros 11 capítulos de esta carta de Pablo a los romanos, es el escritor es Pablo, está presentando básicamente hablando sobre doctrina, sobre las ideas del cristianismo, está sentando las bases de todo lo que el cristiano cree. Pablo estuvo hablando de la justificación, el pecado, la gracia, la elección, la santificación, la misericordia del Señor. Sin embargo, llega al capítulo 12 y hay un giro en la carta de Romanos y Pablo comienza a hablar sobre cosas prácticas de la vida del cristiano. Cómo el cristiano ha de manifestar todo esto que ha creído. ¿Qué cosas ha creído? Ha creído en la justificación, en la redención del pecado, en la gracia, en la elección soberana del Señor, en que el Señor nos santifica, en la misericordia del Señor. Si tú has creído esto, la consecuencia va a ser que tú vas a llevar una vida como la de Romanos 12 en adelante. Una vida práctica. ¿Ve? Entonces, llegamos así al contexto de Romanos y en el capítulo 12, en los primeros 2 versículos, establece ciertas bases. ¿Puedes verlo ahí? Mi querido hermano, ¿estás en Romanos? Bien, Romanos, en los primeros 2 versículos presenta que las bases de lo que va a establecer en el versículo que nos vamos a centrar hoy, que es el versículo 11. Pero antes de leerlo, permíteme, Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos 12:1. En el versículo siguiente, Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que transformarnos de este siglo. Esto es importante, es parte de lo que estábamos hablando en la introducción. Hemos de sacrificar nuestro cuerpo, hemos de someter nuestro cuerpo y versículo 2, no hemos de acomodarnos a este siglo. Ahora piense usted todo esto en el contexto de la pereza. ¿Qué te propone la televisión? Y se lo advierto, porque van a comenzar a abundar la publicidad, que ya comenzó. El mes de noviembre, compartiendo con un hermano para quedar con él, fuimos a tomar un café en el Alegra. Y era noviembre y de pronto vi un arbolito ahí de Navidad. Y yo decía, tan rápido llegó la Navidad. Cada vez hay menos respeto para la publicidad, ¿verdad? Cada vez van a bombardearlo. Esto es lo que vamos a estar viendo este mes. Bombardea, date las vacaciones que mereces. Sale esta Navidad y todos los productos que más se venden son para la comodidad. ¿No te parece curioso? ¿Es esto el deseo de este siglo? Y Pablo nos está asentando que la base es que no debemos hacer esto. Todo lo que viene después de estos 2 versículos base de Romanos 12 son exhortaciones concretas, son directrices concretas que Pablo, con autoridad apostólica, el Espíritu Santo por medio de Pablo, está diciéndole a los cristianos cosas que deben hacer, cosas que deben imitar, cosas que deben dejar, que deben mostrar, cosas a las cuales deben transformarse, cómo deben ser. ¿Se da cuenta usted? Así el versículo del versículo 3 al versículo 8, Pablo describe el uso diligente de los dones espirituales. Pablo les dice a los cristianos cómo deben usar sus dones espirituales. Del versículo 9 al versículo 21, Pablo da exhortaciones éticas que deben caracterizar a los creyentes. Es decir, cómo el creyente debe tener su carácter en otras cosas. No solo cómo debe usar sus dones espirituales para el servicio, sino cómo debe ser, cómo es la esencia del cristiano. Y así dentro de este segmento, el versículo 9 al versículo 21, tenemos el versículo 11, al cual nos vamos a realmente dedicar hoy. Entonces, realmente el texto que vamos a estar analizando de la pereza nos está dando un énfasis en que la pereza realmente puede afectar, escuche bien, la pereza puede afectar el uso de los dones,
el servicio en la iglesia, el cumplimiento de los deberes, la obediencia práctica. Solo por analizar el contexto. A esto todo tiene que añadirle el sermón pasado de la pereza, de toda la perspectiva que tiene Dios con respecto a la pereza. De modo que así llegamos a Romanos 12:11, como un antídoto bíblico para la pereza espiritual y práctica. Leamos juntos Romanos 12:11. Dice así. Perdón, hermanos, acabo de ver que estoy en otro libro. Ahora sí, Romanos 12:11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Leemos de nuevo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo en amor. Acabamos de leer ese pasaje entendiendo que está en el capítulo 12, un segmento práctico de todas las doctrinas cristianas que Pablo acaba de señalar del capítulo 1 al capítulo 11, y puntualmente después de establecer las bases, versículo 1, versículo 2, Pablo comienza a hablar en este segmento sobre el comportamiento práctico del cristiano. Cómo el cristiano debe vivir, qué debe hacer, qué debe ejecutar el cristiano. Mi querido hermano, lo que quiero tan solo en este pasaje mostrar y que podamos ver juntos y abrazar esto, masticarlo. Si es algo que ya sabes, gloria al Señor, pues refrescarlo. Son 3 medios bíblicos que Dios nos da para librarnos de la pereza. 3 medios, 3 coches conductores, 3 formas de llegar, 3 medios bíblicos. Escuche bien, que Dios nos ha dado. Esto ya nos lo dio. Dios nos ha dejado estos medios para librarnos de la pereza. Y el primero de estos medios bíblicos que Dios nos ha dado para librarnos de la pereza es que Dios nos ha dado la capacidad de decidir y ser diligentes. Dios nos ha dado la capacidad de decidir el hecho de ser personas diligentes. Fijémonos, versículo 11, en la primera parte. ¿Qué es lo que dice? En lo que requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, y ahí está. No perezosos, no perezosos. Pablo está dando por sentado que hay cosas que requieren diligencia. ¿Y qué es la diligencia? Bueno, lo hemos estado estudiando el sermón pasado de este problema espiritual, de la pereza. Diligencia es prontitud, es esfuerzo constante, es un esfuerzo consciente, seriedad en cumplir las responsabilidades. Algo que básicamente agrada al Señor. El diligente, a diferencia del perezoso, hace las cosas cuando debe hacerlas. ¿Qué está diciendo el perezoso? ¿Se acuerda aquel proverbio que dice un poquito más de sueño, otro poquito de siesta? El perezoso siempre está tratando de aplazar y estirar el chicle, como se dice, estirar el descanso. Todos hemos dicho 5 minutitos más, ¿verdad? Algunos tenemos que poner 20 alarmas. Y porque nos cuesta, es un desafío, ¿verdad? Estamos ahí. Ese es un hecho, es una realidad. En nuestra naturaleza pecaminosa, todos nosotros batallamos con la pereza. Sin embargo, si estamos en Cristo, Él ha vencido la carne. Él ha vencido esta naturaleza pecaminosa. De modo que si estamos en Cristo, somos herederos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder de decidir, tiene la capacidad de decidir el hecho de ser diligente. Dios nos ha dado por medio de su Espíritu dicha capacidad de ser diligentes y no perezosos. Perezosos, no remisos, no lentos, no negligentes. Cuando hay un deber que cumplir, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? No demorarlo. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues perfecto, eso es. Y el cristiano tiene dicha capacidad. ¿Y por qué tiene dicha capacidad? Otra vez, porque si está en Cristo, Dios le ha dado su espíritu. Y piense usted, tenemos un espíritu del Señor diligente. ¿Es Dios un Dios negligente, perdón? ¿Es un Dios que retrasa? Hay algunos que creían esto y lo dicen en Pedro. Hay algunos que tienen la segunda venida del Señor por retraso. Y no, el Señor está pacientemente esperando. Y mientras tanto podemos ver que sigue haciendo su obra, salvando a muchos de nosotros.
¿verdad? Santificando a muchos. Hermano, si tú estás en Cristo, Dios te ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas decidir si, escucha bien, vives sometiéndote a la carne o vives sometiéndote al Espíritu. Déjame decirlo más claro en términos de cristianos. Si caminas en la carne o caminas en el Espíritu. Dios te ha dado la posibilidad de elegir. Hermano, bien sabes muchas veces que hay cosas que tenemos que hacer, hay deberes, ¿verdad? Y uno sabe que tiene que hacerlo. Y la carne nos tira para el otro lado. Bueno, en ese momento, si te das cuenta que sabes hacerlo, Dios mismo es dándonos la capacidad de darnos cuenta en primer lugar. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de vencer la carne, de caminar en el Espíritu. De modo que Dios nos ha dado la capacidad de no ser flojos, sino ser intencionalmente ágiles, rápidos, diligentes. Mire, déjeme dar más argumentos. Voy a ir un poquito rápido, pero puede usted anotarlo. Dice, la diligencia es un mandato en toda la Escritura. No hay ninguna sola parte en la Escritura que le ordena al cristiano a ser negligente o no ser diligente. ¿Qué es sinónimo de diligencia? Piense usted, solo para simplificar: rapidez, agilidad, prontitud. Siempre la Escritura nos dice, ha hecho Pedro 1:5, poniendo toda diligencia, puede verlo usted y ver todo el contexto. Te doy para anotar Proverbios 10:4, Proverbios 13:4, Proverbios 21:5, y así estuvimos estudiando parte de estos proverbios en el sermón pasado de la pereza. Dios básicamente lo que está haciendo en todos estos proverbios es exaltar la diligencia y condenar la negligencia. Exaltar al diligente, al rápido, al ágil, al que hace las cosas cuando debe hacerlas, y condenar al perezoso. Eso es la actitud que tiene Dios. El creyente tiene el deber que Dios mismo le asignó. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que el creyente tiene que cumplir los deberes que Dios mismo le dijo que tenía que cumplir. Aquí tenemos básicamente responsabilidades, mi querido hermano, que deben ser. Por ejemplo, Dios nos ha dado responsabilidades familiares. Primera de Timoteo 5:8, veíamos la semana pasada que el varón tenía que proveer para los suyos, por ejemplo, ¿verdad? En toda la Escritura da por sentado que los padres deben proveer, y de buena manera, a sus hijos. Aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, es decir, aún toda la sociedad tiene la responsabilidad, y se entiende, cristianos y no cristianos, que los padres tienen un deber que cumplir con los hijos, ¿verdad? Hay deberes familiares, no solo con los hijos, hay deberes de esposo con esposa, hay deberes de esposa con esposo, de hijos con padres, de padres con hijos, de etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay deberes familiares. Pregunta: ¿estás siendo diligente, rápido, eficaz? Esto es como si mi hijo me pide: papá, cómprame un pantalón porque ya me quedó pequeño. Cosa un poco habitual en esta edad, ¿verdad? Y si yo digo, bueno, en 2 meses más te lo compro. Pobre, ¿cómo va a andar con los pantalones? Estoy dando un ejemplo muy cotidiano, muy burdo. Quizás por ahí tú decías, bueno, cómprale pantalones para que no tengas que comprarle tan seguido. Bueno, no, pasa que el pantalón tiene que quedar en su talla, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces hay que comprarlo en ese periodo de tiempo de crecimiento, no después, no antes. ¿Cierto? Compra la talla de 6 años cuando tiene 6 años aproximadamente. El mío no, más pequeñito, pero bueno. ¿Entendemos la analogía? Hemos de llegar con precisión, con prontitud. Esto es como que tú, amorosamente, tu esposa te pidiera, ¿me puedes dar el almuerzo? Hago, ¿cierto? Y en verdad algunos de nosotros llegamos con la cena o el desayuno del otro día. No, ella estaba pidiendo ayuda en el almuerzo. Hay un tiempo específico, ¿verdad? Mi esposa, hablando de esto, me manda una imagen que ella misma estuvo buscando para poder graficar esto. Antiguamente debo confesar que me pasaba esto. Amor, cariño, me decía él y ella con su voz dulce, ¿puedes lavar la loza? Sí, mi amor, no hay problema, yo lo hago. ¿Sí? Yo lo hago después de terminar de leer o de terminar de hacer lo que estaba haciendo. Y después, básicamente, mientras lo estaba haciendo, lo olvidé. Entonces llegaba la noche y cuando yo veía que
ella estaba en la cocina y escuchaba la llave, yo en la otra habitación ya se va a poner a lavar la loza. Entonces en ese momento yo corría a ponerme los zapatos, ya lo iba a hacer, ya lo iba a hacer. ¿Te pasa? Bueno, eso es pereza. Eso no debe ser así. Debemos ser negligentes. Y negligentes puntualmente con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Hoy debes ser negligente como padre, como esposo, no mañana, no pasado, si esa es tu responsabilidad hoy. Es hoy cuando debemos invertir en nuestros hijos, no mañana. Tristemente hay muchos padres que fueron perezosos y ya lo puedes escuchar en su vejez. Si pudiera volver atrás. Y no es porque hoy quizás sus hijos se murieron, solo que ya están grandes. Pasó el tiempo en que eran receptivos. Hay un momento para todo. Y ese implica que debes hacer en ese momento lo que el Señor te mandó en ese momento, porque lo contrario es negligencia. Por tanto, es pereza. Obedece el consejo. Tenemos responsabilidades familiares, responsabilidades laborales, Colosenses 3:23, responsabilidades ministeriales, Romanos 12, el 6 al 8, estamos ahí, ¿verdad? Uso de dones espirituales, los versículos anteriores. Responsabilidades espirituales en lo personal, contigo mismo. Tenemos aquí un pasaje citado muchas veces para aquellos que quieren estudiar en el seminario, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. No solo para los seminaristas, es para todos. Tú mismo debes presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, alguien que es diligente con el cuidado y el pastoreo de su propio, dándose delante del Señor como un obrero, un siervo aprobado. ¿Y cómo hacemos esto? Manejando con precisión la palabra de verdad. La palabra del Señor. ¡Ay! Entonces, hermano, la pereza es pecado porque es un abandono de los deberes. No estás haciendo. ¿Te acuerdas tú este pasaje que tenemos en 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12? 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12 estuvimos leyendo en el sermón pasado donde Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica, la iglesia ejemplar, muy espirituales ellos, pero con problemas de pereza. El que no trabaje, que no. Y le dice, el que no quiera trabajar, pues que no coma. ¿Se da cuenta usted? Ellos están abandonando y están básicamente decidiendo, estaban viviendo bajo su propio querer, su propio gusto, su propio deleite. No quieren trabajar. No era que estaban impedidos de trabajar, no era que tuvieran algún tipo de discapacidad fisiológica, sino era un problema básicamente de que estaban decidiendo mal. No querían trabajar. La pregunta es, no es si tú tienes o no tienes pereza. Eso ya lo sabemos, somos todos humanos, ¿verdad? El punto es si actuamos motivados por el deseo de nuestra carne o el deseo del Espíritu de querer someternos a nuestro Señor. El punto es esto, hermano. Tienes la posibilidad de decidir y debes decidir. Dios te ha dado dicha capacidad. En Cristo Él ha vencido el pecado. Tú puedes pararte y decir por convicción, en otras palabras, ¿verdad? No, mira, aunque quiero ir a acostarme, no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que tengo que hacer, en el momento que tengo que hacerlo. ¿Somos cristianos de convicción o no? De determinación. El cristiano ha de caminar bajo las ideas espirituales. Eso es caminar en el Espíritu, conocer la palabra del Señor y aplicar la palabra del Señor. Y no bajo los deseos de la carne. Eso ya sabemos que somos expertos. Pero no, morimos a la carne y caminamos en el Espíritu. Hermano, la diligencia no nace de entonces, de modo que no nace de las ganas. La diligencia, el vencer la pereza no nace de tus ganas diarias. No, eso ya también lo sabemos, ¿verdad? ¿De dónde nace entonces? De la convicción, de el decidir. La Biblia dice que el justo, fíjese usted, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Certeza. ¿De lo qué? Lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Entonces, ¿qué es la fe? Certeza y convicción. El justo vive por su certeza y sus convicciones, no por sus ganas de la mañana. Hemos de confesar que yo personalmente soy latino. No sé si se había dado cuenta. Yo soy latino, tengo una esposa, pues más bien española, aunque algunos, y sabemos que viene de familia brasileña, la verdad que su cultura es muy española, de modo que ella es muy de planificar, a diferencia de yo como latino. Ella es siempre
sus preguntas eran, ¿y cómo va a ser mañana? ¿Y qué vamos a hacer hoy en la mañana? Siempre planificando. Y yo más bien, sobre todo al principio del matrimonio, bien latinito para mis cosas, diría yo. Bueno, no sé, vamos tirando, vamos viendo. Ahí no hay mucho plan, sin más, tiramos, ya vamos improvisando. No, esto no es lo que la Biblia halaga. Todo lo contrario. Ojo, no se trata de caer en el afán pecaminoso, qué vamos a comer mañana, qué vamos a vivir. No, pero hacer todo lo contrario es una pereza también. Debemos estar ahí justos, en el Señor, confiando en el Señor, pero siendo diligentes. Esto es curiosísimo en la Escritura. Hermano, la verdad, no tengo cómo explicarte eso. Aún como como el proceso de salvación. La Biblia dice que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios da el querer y el hacer para su beneplácito, que Él hace todo. Sin embargo, también al mismo tiempo nos dice que tú debes esforzarte lo máximo que tú puedes y ser diligente. Así nos esforzamos con todo lo que tenemos, confiando en que el Señor dará su debido momento, que Él provee, que Él hace todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, Proverbios 1:7, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cito este pasaje porque el sumo respeto y consideración por Dios y su palabra te va a hacer caminar en el grupo del sabio, del diligente, del justo, del que Dios bendice. Eso es. Conoce, temor a Dios no es pavor, como hemos dicho, hay un temor agradable y un temor no agradable a Dios. El temor agradable a Dios es sumo respeto y consideración. Básicamente, saber lo que dice la palabra, guardarla en tu corazón y aplicarla. Tener sumo respeto y consideración, presente, práctico en tu vida. Hacer lo necesario cuando corresponde. Esa es la aplicación, no después. Planificar con prioridades bíblicas, mi querido hermano. Dios ya dio estas prioridades. ¿No sabes las prioridades? Bueno, te dejo un versículo, Efesios 5, 15, 16. Puedes preguntar a otros hermanos más maduros en la fe. Sabemos que está Dios, la familia, están las prioridades. El Señor las estipuló. Cumplir lo que has empezado, el perezoso nunca termina nada. ¿Por qué? Por pereza. Nosotros debemos hacer lo contrario. Ordenar nuestro día básicamente alrededor de nuestros deberes y mandatos del Señor, no alrededor de lo que me da gana o me apetece o no hacer. Eso es vivir bajo la carne y no bajo las convicciones que tenemos. Conclusión parcial de este punto: la pereza se rompe cuando respondes a los deberes con diligencia y prontitud, y Dios te dio esa capacidad. Si tú eres un cristiano, Dios te dio la capacidad de decidir. Dios te ha dado la capacidad de elegir caminar en el espíritu o en la carne. Queridos hermanos, ¿cómo estás decidiendo? Este es el primer medio que Dios mismo te dio, la capacidad de decidir. Dios te dio esa posibilidad. Ya no eres más esclavo del pecado, de la pereza y de otros. Ya no eres más esclavo, no tienes la tendencia siempre pecaminosa de caer en pecado. No, hoy lo puedes vencer bajo el espíritu que mora en el creyente. Dios te ha dado esa capacidad. Viene dentro del paquete de los dones espirituales. Ahora, tú me dirás, pastor, pasa que yo tengo muy clarísimo esto. Muy clarísimo esto. El otro día estaba yo ahí teniendo que ir a leer la Biblia para mí mismo, para mi familia, o ir a acostarme. Y yo sé que tengo que ir a leer la Biblia y sé que puedo decidirlo, pero sigo con un deseo fuerte y sigo cediendo ante la pereza. Cualquier parecido con mis ejemplos, con vuestra vida, es mera coincidencia. Yo no estoy ahí en tu casa mirándote. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa ahí? Bueno, no solo tienes que saber que tienes la capacidad de decidir, sino que debes recurrir por lo menos a un segundo medio de gracia que Dios nos ha dado para vencer la pereza. El primero es saber que tienes la capacidad de decidir. Tú puedes decidir vencer ese pecado en Cristo, pero lo segundo es que Dios nos ha dado, hermano, y nos ha mandado también, nos ha dado la capacidad de tener un espíritu ferviente delante de Él. Un espíritu ferviente delante de Él. Un espíritu ferviente, ese segundo medio bíblico que Dios nos da para librarnos de la pereza. Fíjese usted, versículo 11, otra vez del capítulo 12 de Romanos.
En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y ahí está la segunda idea. Fervientes en el Espíritu. Fervientes en el Espíritu. Antes de ir a explicar todo eso, permítame simplemente aclarar ciertos términos. Fervientes, ¿qué significa esto? Bueno, literalmente en la palabra griega también lo sale así, es una muy buena traducción. Sale como hervir, arder, estar encendido. Es decir, estar energizado, sería una traducción muy literal, producto de algo. Y el punto de aquí es que puede referirse a que tu espíritu esté encendido, esté activado otra vez aquí por el Espíritu Santo. El cristiano tiene que estar encendido, motivado, ferviente, activo por el Espíritu Santo, y escuche bien, no por emociones impulsivas o explosivas, sino realmente una vitalidad espiritual. ¿Se da cuenta usted? El sentido de todo esto es que el interior del creyente debe estar espiritualmente encendido, hervido, ferviente y no apagado, no soso, no bajito. Como te decía el Señor, y este pasaje nos está diciendo acá, que el segundo medio de gracia que tú tienes para vencer la pereza es un espíritu ferviente, es un espíritu enervecido, otra vez en el buen sentido, por Dios. Alguien que está fervientemente enamorado de Dios tiene la capacidad de vencer la pereza. ¿Por qué decimos esto? Bueno, no solo porque el pasaje nos está instruyendo aquí directamente, sino porque a lo largo de toda la Biblia, como vimos la semana pasada también, mi querido hermano, la pereza espiritual tiene raíz en, escuche bien, en la tibieza. ¿Qué es la tibieza? La falta de temor a Dios. Fíjese usted en Apocalipsis capítulo 3. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Tenemos aquí en este segmento todavía, el apóstol Juan está hablándole a las 7 iglesias. Esta parte comprendido de lo que conocemos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y tenemos aquí básicamente a Juan escribiendo la visión que tuvo con respecto a una iglesia que se conoce como la iglesia tibia o la iglesia fría. Está básicamente hablando a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, versículo 15, le dice, yo conozco tus obras. Y mire lo que le dice, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez, aquí vemos una iglesia que básicamente no tenía un espíritu ferviente al Señor. Ni fu ni fa, como dirían. Ni un pie allá ni un pie acá. O un pie allá o un pie acá, como sea. El punto es que realmente no estaban siendo fervientes por el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Pues les reprende. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué dice el Señor de esta iglesia? Por supuesto, no está contento. Y es que el punto es que estos hermanos estaban enfriando su corazón a Dios y esto inevitablemente iba a producir pereza en los deberes, iba a producir falta de cumplimiento de las ordenanzas del Señor para la vida de esta iglesia. Producto de que no tenían un espíritu que se encendía con la palabra del Señor, de que no estaban amando, estaban perdiendo el temor al Señor, iban a terminar indudablemente en un sitio donde el Señor les advierte más adelante en la carta que es un sitio que no queremos terminar ninguno de nosotros. ¿Qué dice el Señor con respecto a esta gente? Los vomita, los desprecia, los echa fuera. ¿Te das cuenta? Lo mismo que el Señor hace con el perezoso. Y aquí está toda la orden lógica de pensamiento bíblico. Tú pierdes amor por el Señor porque pierdes el temor al Señor. Eso va a producir frieza, tibieza espiritual. La tibieza te va a llevar a la frieza espiritual. Ya no vas a amar orar. Ya no vas a amar leer la palabra. Ya no vas a amar estar entre cristianos. Ya no vas a amar ser un cristiano. Todo por pereza.
Todo por no cultivar un espíritu ferviente. El fervor espiritual es la obra del propio Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de un cristiano, ese propio Espíritu Santo es como que está avivando el fuego. Está ahí, están los carbones encendidos y el Espíritu Santo animando el fuego del Espíritu Santo. De modo que cada vez quieres y saber más de su palabra, quieres tener conversaciones bíblicas, quieres conocer más detalles. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 5, cuando habla de los frutos espirituales. Versículo 16 al 23 está hablando que el propio Espíritu Santo produce tantas obras y entre esas dominio propio, servicio y actividad. Se produce básicamente no solo el deseo, sino Filipenses 2:13 nos lleva a la ejecución, a la diligencia. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? La pereza es un problema del corazón porque se origina en un corazón tibio y frío con el Señor. En un corazón que dejó de ser ferviente por las cosas del Señor. Que ya no ama agradar al Padre. Que ya no quiere ser solícito con el Padre. En otras palabras, esto es un corazón que está posponiendo lo que Dios quiere que Él haga ahora. Déjame ponerte otra vez el mismo ejemplo. Espero que no sigan este ejemplo que yo solía hacer. Con mi esposa, cuando me mandaba a lavar la loza, iba 2 horas después, y es que, paréntesis, por eso compré un lavavajilla. No, broma. Queremos ser diligentes, hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas, ¿verdad? Bueno, piensa tú que no fuera mi esposa la que me pide eso, y fuera Dios. ¿Me atrevería yo a decirle, ya, sí, voy después en la noche? Sí, ya, sí. Bueno, eso es lo que hace un corazón tibio y perezoso. Alguien que no está ferviente. Ni siquiera esta fue la actitud de Marta, que estaba afanada, estaba pecando en el otro polo. Pero ¿cuál era la actitud? El Señor no estaba diciendo que lo que estaba haciendo Marta era necesariamente negativo. No estaba diciendo que Marta no tenía que servir, solo que estaba turbada, afanada. Tenían que servir, pero tenían que no perder la buena parte, que era escuchar al Señor como hacía la otra María. Pero el punto de esto es que realmente, hermano, si estuviera nuestro Señor aquí presente, ¿no estaríamos ahí a sus pies, deseosos de que si, Rodrigo, tráeme un vaso de agua? ¿Y correríamos a hacerlo? ¿Por qué? Porque estaríamos fervientes por servir a nuestro Señor. Claro, por supuesto, esa debiera ser la actitud, de estar solícitos, diligentes, rápidos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque estamos fervientes de que estamos con nuestro Señor. Bueno, así debe ser la mentalidad del cristiano, vivir bajo ese espíritu. Efesios 5:18, que nos llama que debemos ser llenos del espíritu, y al ser llenos del espíritu, eso va a producir acción, no pasividad. Puede leerlo usted, Efesios 5:18. Está diciendo, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Le está diciendo a los cristianos que deben ser domados. Está haciendo una comparación entre la embriaguez, el ser domados por el vino, a ser domados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, si usted continúa leyendo el capítulo, llevaba a los cristianos a ser rápidos ejecutores, diligentes de la obra del Señor. ¿Dónde está la pereza? En ninguna parte. Mi hermano, por tanto, la falta de fervor espiritual te va a conducir a la negligencia espiritual. ¿Qué va a pasar? Espiritualmente tú, por pereza, si tú das rienda suelta a la pereza en tu ser, tú vas a descuidar la oración. Tú vas a descuidar el estudio de la palabra. Tú vas a descuidar el servicio en la iglesia. Tú vas a ser indiferente ante los demás, te va a dar lo mismo. Vas a querer vivir como un, permíteme la expresión, zángano acostado, rascándose el ombligo todo el día. Y el problema de eso, hermano, es que no, qué vergonzoso es vergonzoso, pero somos tan pecadores que tenemos la capacidad de acostumbrarnos a dicha vergüenza. Eso es una realidad. Llega un punto, estamos tan acostumbrados a la pereza, que hay gente que ni siquiera quiere más en la vida. Porque aunque no es que esté bien, pero aunque esté sufriendo, le da mucha pereza salir adelante, o hacer algo,
o comenzar de nuevo, o lo que fuese. Como seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra carne tiene la capacidad perfectamente de acostumbrarnos a ser perezosos, aunque sabemos que eso es algo vergonzoso. ¿Se das cuenta usted? Y el punto que esta pereza, esta frieza espiritual, este descuido de la oración, de la palabra, del servicio, de los hermanos, etcétera, etcétera, ¿sabe? Trae consigo mismo un montón de pecados que vienen ahí de la mano con la pereza jugando en nuestro corazón. El perezoso, con tal de ocultar su pereza, miente. No, es que algo pasó y se inventan tremendas historias en vez de decir, te estaba acostado. El perezoso es orgulloso. No, ¿cómo yo voy a hacer eso? Lo decíamos la semana pasada. Y así va engendrando un sinfín de otros pecados que lo va a llevar inevitablemente a la frialdad espiritual. Sin embargo, Dios nos ha dado, por el contrario, la capacidad de vivir con fervor en nuestro espíritu, amando la palabra. Hermano, el creyente debe cultivar un fervor por el Señor, porque ese fervor nos va a llevar a la acción. Alguien que está enamorado del Señor, ¿sabe lo que hace? Quiere conocer la palabra, quiere orar, quiere santificarse. Y no solo esto, quiere servir a otros. Comienza a predicar, quiere servir, termina siendo misionero. Gloria al Señor. Va a servir donde el Señor lo quiera poner, en el día que lo quiera poner, de la manera en que lo quiera poner, porque todo es para su Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que produce un corazón ferviente por el Señor. Y ojo, esto lo hace el Señor. Dios nos ha dado esa posibilidad. Es su gracia, es su espíritu. Todo proviene de Él. No es que alguien busque el hecho por su propia iniciativa, el hecho de ser ferviente. No, todos nosotros buscamos más bien la pereza. Pero el Señor ya nos ha dado su espíritu. Si tú eres un cristiano, Dios te ha dado ese gusto. Y yo sé que si tú eres un cristiano, tú te gozas con escuchar la palabra. Y sales de aquí todo motivado, bien, con ganas de usar los medios de gracia para cultivar un espíritu ferviente. Tú vas a querer salir de aquí con ganas de meditar la palabra, Salmo 119, 25 al 32. Tú vas a querer salir de aquí teniendo oraciones sinceras con el Señor. Señor, ayúdame, Salmo 51, 10, 12. Vas a salir a confesar pecados incluso de la pereza. Vas a querer tener comunión con otros cristianos fieles, Hebreos 10, 24 en adelante. Ahora, si eso está produciéndose en tu corazón, aleluya, gloria al Señor. Él produce un espíritu ferviente. Él nos da ese medio de gracia. Solo déjame llevarte una aplicación concreta. El creyente diligente, el que arde por Cristo, no va a ser atacado por la pereza, pero escuche bien, porque el cambio no empezó en la agenda, el cambio empezó en el corazón. El cambio no empezó con el ser productivo, ya, aquí de las 9 a las 10 hago esto. El cambio no se trata de, mira, ve tú a una terapia ocupacional de cómo usar muy bien tu tiempo. No, el cambio empieza en el corazón. El cambio empieza con que amemos más a Dios, que estemos más fervientes por el Señor. Eso es. Si tú amas a Dios, Él ordena todo. Si tú estás ferviente por hacer la voluntad del Señor, Él nos va a ir indicando. Vamos a querer conocer las prioridades y no solo esto, tenerlas en ejecución. Hermano, por tanto, no luches contra la pereza solo con listas de esfuerzo y voluntad, sino que debes pedirle a Dios un corazón ardiente por Él mismo. Así luchamos contra la pereza, teniendo un corazón ferviente. Esto no se trata de que vayas otra vez, hermano, al psicólogo o al coach motivacional que te va a enseñar 10 reglas para usar bien tu tiempo. No, se trata con que el Señor cambie tu corazón y te haga amarlo a tal punto que ames más a Cristo que las palomitas del Netflix, la manta y el sofá. Eso es. Ese es el segundo medio que el Señor nos ha dado. En su espíritu, solo Él nos ha dado la capacidad de amarle. Todos nosotros no amamos por nuestra propia naturaleza al Señor, pero en su espíritu podamos amarle. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él hizo todo. Él nos dio ese espíritu. Él pagó el precio. Él venció el pecado.
Él lo ha hecho, hermano. Y Él en su obra es tan perfecta, tan completa, que no solo decidió salvarte, sino nos está santificando y dentro de esa santificación está dándonos su amor para que podamos amarle a Él mismo. Y así podamos decir, todo es para Él, por medio de Él, para su gloria. Y eso nos lleva al tercer medio que el Señor mismo nos ha dado para poder vencer la pereza. Y es básicamente entender, tenemos la convicción de que todo lo que hacemos es un servicio para Dios. Tenemos la convicción de que todo lo que hacemos el Señor lo cuenta como servicio. El tercer medio de gracia es esta convicción. Que sea lo que sea que hagamos, Dios lo cuenta para su gloria. ¿No te parece esto una locura? Pensemos la pereza cuando entendemos que todo nuestro trabajo es servicio directo al Señor. Fíjese usted la parte final de este versículo 11 de Romanos 12. Ser diligentes, no perezosos, fervientes en el Espíritu. ¿Y qué dice ahí? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. La palabra sirviendo aquí es una conjugación simplemente de la palabra doulos, muy conocida entre algunos de nosotros los cristianos, que significa básicamente esclavo. Alguien que no hace su voluntad, no porque no tenga, sino porque somete su voluntad al Señor. Somos esclavos del Señor. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Yo pues, prisionero del Señor, soy esclavo, soy siervo. Eso es lo que nos presentan casi todas las salutaciones bíblicas. Yo, siervo del Señor. Lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, lo que dice Juan, todos se presentan como siervos. Esclavos. No hacen lo que ellos quieren, hacen lo que su Señor dice. Esto es una implicación absoluta a someternos a hacer todo para Cristo. Porque el esclavo no trabaja para sí mismo, debe trabajar para su Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Hermano, la motivación que destruye la pereza es saber a quién sirves. Eso va a pulverizar la pereza. Es saber quién es tu jefe. ¿Quién es el supervisor de tu vida? ¿A quién le vas a rendir cuentas? A tu Señor. Créeme que si tú tienes muy presente eso, va a pulverizar la pereza en tu vida. ¿Y por qué? Bueno, te lo pongo así. Mucha gente que trabaja en una empresa capea, pierde el tiempo. ¿Cómo dicen aquí? El estudiante que sale a hacer pellas, creo que se dice, ¿no? Están tratando de hacer pellas en el trabajo, pero cuando viene el jefe, todos ahí. Productividad. Intentando mostrar que algo están haciendo para justificar y tapar su pereza. Vaya a ver, ¿no? Y sobre todo en este mes de diciembre, donde se tienen que presentar los informes de final de año y informes de productividad, y todos están, algunos sin problema, mintiendo derechamente, y podemos comprobar cómo la pereza trae otro tipo de pecados. Pero el punto es que, sin lugar a dudas, todos los expertos señalan que los trabajadores trabajan mejor cuando el jefe está presente. Porque hay una supervisión, ¿verdad? Y pues si no hacen lo que tienes que hacer, van a haber unas represalias, van a haber unas consecuencias. Todo el mundo va más rapidito cuando el jefe está presente, cuando está presionando, cuando está preguntando cómo van las cosas. Si los dejamos ahí a libre instancia, pues por ahí las cosas no se producen nunca. ¿Verdad? Todo el mundo sabemos eso. Bueno, imagínate saber que tu jefe es Dios, que tu jefe es el Señor y que Él omniscientemente, porque es parte de sus atributos, está mirando todo lo que hacemos. Si tú tienes muy presente esto, simplemente este atributo del Señor, que Él es el Señor y que Él es omnipresente, omnisciente, eso te va a dar tanto temor que te vas a poner a funcionar como nunca antes, venciendo la pereza. Gloria al Señor. Él mismo es la motivación. Él mismo es la meta, Él mismo es la motivación. Él es el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreo. Hermano, Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para Él, Señor. Y en este contexto incluso es tu trabajo. Hermano, tu trabajo, el aseo en tu casa,
la educación de tus hijos, el cuidado de tu cuerpo, el servicio en la iglesia, todo es para el Señor, todo es para Él. Hazlo todo como para Él. Esa debe ser la motivación. Hermano, esto es una convicción del cristiano, la convicción de a quién servimos. Servimos al Señor. Esto va a anular, pulverizar la pereza. No trabajas para tu jefe, no cuidas, no amas a tu esposa solo para agradar a tu esposa, ni trabajas solamente para tu familia. Trabajas, amas, cuidas, desarrollas para el Señor. El creyente tiene un Señor que ha dado encargos. Tenemos aquí como ejemplo Mateo 25, la parábola de los talentos. El Señor dio talentos a cada uno. Y uno tuvo miedo, fue negligente. El siervo negligente fue reprendido por no hacer nada. Y aunque sabía que él era Señor, ¿se das cuenta ahí en Mateo 25? Dice, sé que ciegas donde no has sembrado. Él ya sabe que su Señor puede hacer grandes cosas aún con el poco talento que le dio. ¿Pero qué fue? Negligente. Esa es la acusación que le da el Señor. ¿Te das cuenta? Sabiendo y conociendo a Dios, no lo tuvo presente, no tuvo temor de Dios. No supo que servía al Señor. No consideró esto, que el propio Señor puede dar abundancia, aún en medio de la escasez. No lo consideró. Esa información básicamente la tiró al tacho de la basura. Pues eso no es lo que el cristiano debe hacer. ¿Qué debe hacer? Considerar quién es su Señor y actuar en pro de ese Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Cuando entiendes que sirves a Cristo, hermano, no procrastinas, es decir, no flojeas, no trabajas solo por conveniencia, solo porque el jefe me está mirando. No dependes de una supervisión humana, eres excelente, no deshonras a tu maestro, sino que básicamente estás poniendo todo tu esfuerzo para que sea una alabanza agradable al Señor, un sacrificio vivo. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos está diciendo. Versículo 1 de este capítulo. Hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es, en otras palabras, la adoración que Dios quiere, tu propio sacrificio. Ahí entiendes entonces que el sacrificio es un medio para la adoración del Señor y no un medio para que abunden las quejas en tu corazón. ¿Te das cuenta? Ahí está la matemática, hermano. La pereza desaparece cuando la adoración gobierna tu vida. Cuando estás deseando adorar con todo lo que haces, donde el Señor te ha puesto, ¿sabes qué va a pasar? Va a desaparecer la pereza. Oh, hermanos, qué hermoso es esto. Nuestro trabajo, oh, hermano, nuestro trabajo el Señor lo considera como un culto de adoración a su nombre. Qué bendición, no merecemos esto. El Señor lo dice a tal punto en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues, hermano, ¿te das cuenta que tenemos comunión juntos para gloria de Dios? Y que es un deber bíblico el estar juntándonos. ¿Te das cuenta que venimos aquí y nos juntamos los jueves, aunque haga frío, lluvia, lo que fuese? Y el Señor ve nuestro culto a Él y lo recibe como adoración. Tu sacrificio ni siquiera es en vano, ¿te das cuenta? Hermano, el Señor lo tiene en cuenta, lo recibe. Él sabe que todo lo hacemos por Él. ¡Qué bueno! Pues sigamos perseverando. Que no nos gane la pereza del jueves en la noche, el domingo en la mañana, como dicen algunos, ¿verdad? No, hermano. Adoremos al Señor. ¿Y la pereza? ¿De qué pereza hablamos? ¿Somos cristianos? Hermano, la pereza muere cuando tu motivación se eleva al entender que sirves a el Señor Jesucristo. Ahí te asfixia la pereza. Cuando sabes que todo lo que haces es adoración al Señor. Concluyo. Romanos 12:11
es la medicina perfecta para vencer la pereza y nos da 3 medios bíblicos que Dios mismo le da al creyente para vencer la pereza. 3 medios que el Señor nos da. Dios nos dio la capacidad de decidir, de ser diligentes, venciendo nuestra esclavitud al pecado. Dios nos da no solo esto, sino un espíritu ferviente mediante medios de gracia, la palabra, la oración, la comunión, para que nuestro espíritu esté tan ferviente que nos vaya a impulsar, nos vaya a mover a hacer la obra del Señor. Pero además, Dios nos dio por medio de su palabra la convicción, hermanos, de que servimos a Él en todo lo que hacemos. Dios cuenta todo lo que hacemos como alabanza a su nombre. Eso es un motivante y no hay mayor y más alto motivante que este. De modo que, hermano, tenemos que decirnos diariamente a nosotros: sé diligente en todo deber, obedece sin demorarte, cultiva un espíritu ferviente, mantente encendido espiritualmente, no te descuides, porque te va a llevar a la pereza. Y hermano, sírvele al Señor. Recuerda que Él es tu amo, que Él ve todo y quiere tu alabanza en todo lo que haces. La solución bíblica a la pereza no es un cursito de 10 pasos para. La solución a la pereza no es libros de autoayuda, la psicología en el marxismo centrada en el propio corazón humano, sino que es teológica y espiritual. ¿Cómo así? La pereza se derrota cuando el creyente renueva su mente, Romanos 12:2, practica con diligencia, vive en fervor, rinde cada acto al Señor, Romanos 12:11. Es teológica, convicción y espiritual. Se debe adobar. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la solución. Si tú estás concentrado en cultivar un espíritu ferviente, tomando las decisiones no tardías, cuando debes tomarlas, si tú estás convicto de que todo lo que haces es una adoración al Señor, tú no tendrás problemas con la pereza. Y Dios te bendecirá, porque esa es su promesa. 3 medios de gracia que el Señor nos dio para vencer la pereza. Las decisiones que tomamos por convicciones, y esas decisiones apuntan a que crecemos en un espíritu ferviente. Vamos a orar.